Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de este su espacio, El Conversatorio. Mi nombre es Daniel Rosas y como siempre les digo, este espacio realmente lo construyen ustedes, que nos hacen favor de mandarnos sus dudas, comentarios, sugerencias, preguntas y de repente hasta recordatorios de aquellas fechas del 10 de mayo que obviamente vamos a filtrar porque tampoco se trata de ofender aquí a nadie. Por lo pronto, hoy tenemos una invitada, hay que decirlo, polémica, que quizá al público de la octava no sea quizá de su devoción, santo de su devoción, pero que ella está aquí para responder justamente sus comentarios. La consejera del INE, Carla Humphrey, está en la casa y de esta manera es como comenzamos el conversatorio. Y solo en el supuestísimo caso de que ustedes no ubiquen perfectamente quién es Carla Humphrey, como cada emisión tenemos aquí en el conversatorio el termómetro, los momentos que son claves de su vida profesional y que a continuación recreamos. Como decía Vicente Fox, el que no se mueve no sale en la foto. Así que el conversatorio hoy se mete al tema electoral. Pero no vaya a pensar usted que nuestro conductor se lanzará como candidato. Lo que pasa es que hoy recibimos a Carla Astrid Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral, cargo que asumió en 2020. Me integro a este órgano por la democracia para defender sus valores y sus principios rectores. Mi vida profesional ha estado determinada por el compromiso ético y por mi convicción por la imparcialidad. Mis posturas en distintos cargos así lo han demostrado. Fiel defensora de la democracia en México. Porque estoy convencida que nuestro instituto es un órgano del Estado, la columna vertebral de nuestro sistema democrático, cuya función es fundamental para mantener la institucionalidad democrática, la estabilidad y la paz social. Ha abogado siempre por fortalecer la participación política de las mujeres y protocolos de atención a la violencia política de género. Pues que estemos en condiciones de asegurar que ninguna persona que haya sido sentenciada por violencia familiar, delitos sexuales o que sea una persona deudora alimentaria morosa esté ocupando un cargo de elección popular en el caso de esta elección. También es socia de la organización International Women's Forum y consultora nacional de ONU Mujeres, y ha colaborado como articulista en El Universal y La Silla Rota. Bueno, ya está aquí en la sala del conversatorio la consejera Carla Humphrey. Carla, pues ahora sí que bienvenida, ¿cómo estamos? Muy bien, qué gusto saludarte, gracias por la Yo invitación. cedo de tú. Perdón, no, de tú. De tú, Por súper, supuesto. Por favor. Carla, bueno, pues qué placer de verdad tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y lo digo en este tono porque el público de la octava, solo por si pues de repente no te has dado cuenta, es como, nuestro público es como muy ávido a las noticias duras de política y la verdad es que muy crítico. Y eso nos ha enorgullecido mucho, porque no es este público que normalmente hace como comentarios soeces o bobos, sino realmente es gente que le interesa saber de las personas que vienen y nos acompañan. Entonces, la verdad es que el día de hoy pues estoy muy agradecido y además en la antesala de una discusión que se va a dar bien importante en el Congreso de la Unión, empezando por la Cámara de Diputados, sobre esta reforma al INE. Así que bueno, pues muchísimas gracias, Carla. Al contrario, gracias por la invitación, gracias por invitarme a tu casa y por supuesto encantada de recibir las preguntas del público que te sigue. No, hombre, agradecidísimos. Déjame empezar porque la otra vez me regañaron, que me puse a platicar mucho con la persona que estaba aquí y a la mera hora ya ni estábamos platicando. Ya estaba aprendiendo yo la hoja. A ver, hicimos esta convocatoria, que es este ejercicio de lanzar a través de nuestras redes sociales de la octava, pues decirle, oigan, va a estar con nosotros aquí Carla Humphrey, ¿qué le preguntarían? Construye la noticia con nosotros. Y lo primero que te dicen es, ¿por qué nunca responden? Y entiendo que no es nada más un tema tuyo. Dice, ¿por qué nunca responde con exactitud el salario de los consejeros? Este tema, Carla, que ha habido pues desde la actual administración, en donde se pidió, se hizo una ley para que ningún funcionario público o servidor gane pues más que el presidente. Pero no sé, puede ser mi percepción. Yo creo que sí es información clara la del sueldo de los consejeros del INE. Pero sigue habiendo este tipo de señalamientos. ¿Qué decirle a la gente, Carla? Bueno, siempre he dicho, y quizá por eso esa pregunta, que pues el sueldo está a la vista de todo el mundo en transparencia, en los presupuestos, que por supuesto ahora acabamos de enviar nuestro presupuesto y ya está integrado en la Cámara de Diputados, fue a entregarlo justamente el secretario de Hacienda, y también que ha habido un debate respecto a por qué si los salarios son arriba, abajo, en fin, y pues lo que pasa es que no está resuelto en la Corte, el tema de a cuánto deben ascender
los salarios de las y los consejeros es un tema que está subyúdice, está todavía en la Corte, no se ha resuelto. Subyúdice quiere decir que no se ha resuelto. Subyúdice quiere decir que está sujeto a un proceso jurídico que en su caso tendrá que resolver la Corte respecto a esta ley, digamos, de remuneraciones y también a cuál es el derecho de otros integrantes de distintos órganos del Estado, porque, bueno, el presidente es el titular de un órgano, de un poder ejecutivo, pero habemos otros que somos integrantes de órganos autónomos, que también son órganos constitucionales, pero digamos que no están en esta misma esfera de el poder ejecutivo de la Unión, como tampoco lo está el Poder Judicial. El Poder Judicial tampoco está en este rango, digamos, establecido por esta ley, que ningún servidor o servidora pública debiera ganar más que el presidente, y por tanto, pues ese análisis es el que tendrá que realizar la Suprema Corte. Oye, Carla, esta visión, digo, supongo que es compartida entre los diferentes consejeros y el grupo, en general toda la gente que trabaja en el INE, en cuanto a que no es un poder dentro del Ejecutivo. El INE es un órgano autónomo, y creo que todos, o la mayoría lo entendemos así. Pero lo que quiero preguntarte, así como a manera de verdad, de conversación, hasta de pregunta chismosilla, es, ¿todos en el INE comparten esta visión? ¿O si hay dentro quien dice, no, sí deberíamos ganar menos que el presidente? O sea, si hay como, entiendo que siempre ha habido como estos grupos, ¿no? Te voy a decir dos cosas. Constitucionalmente tendremos que ganar igual que los ministros y las ministras, y por supuesto, desde hace mucho, desde que se creó el IFE, ahora INE, y ese monto pues nunca ha sido el sueldo o el salario de ningún consejero o consejero electoral, desde José Waldenberg, incluso antes, nunca ha estado igualado, aunque eso dice la Constitución. El monto de las y los consejeros que percibimos como salario es menor, está en torno a los 170,000 pesos, 175,000, el presidente gana alrededor de 107, 108,000 pesos, esa es la diferencia, sin contar que, bueno, habría que decir que él como titular del Poder Ejecutivo, lo cual me parece bien, pues no tiene una serie de derogaciones que nosotros sí, ¿no? Tenemos que pagar gas, luz, agua, comida, una serie de cosas que... Porque él vive en Palacio Nacional. Exacto, ¿no? Y porque todas y todos nos hacemos cargo de esos gastos, que me parece que es lo que debe ser, ¿no? Finalmente es nuestro presidente y es el titular de ese poder ejecutivo. No estoy criticando eso, sino que creo que el parámetro de comparación pues tampoco se ajusta a las condiciones en las que se ejerce cada uno de los salarios, en su caso, que percibe cada uno. Ahora, dentro del propio instituto, bueno, como sabes, hay una renovación escalonada. Empezó este INE en 2014, estamos ya en la última renovación, digamos, para que salgan los últimos 4 consejeros que entraron en 2014, y creo que es un debate que sí se ha dado al interior, pero que se ha mantenido igual. Es un tema que nosotros vamos a respetar, lo que señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en un país de leyes, pues eso es lo que tiene que imperar, la ley, y por supuesto la interpretación que hagan los órganos constitucionalmente competentes para hacerlo. Déjame aprovechar esto que mencionas porque... Tú me corregirás. Entiendo que dentro de estos consejeros y servidores que salen ahora, está por ejemplo el presidente Lorenzo Córdoba, ¿no? Bueno, y ahí, este grupo. Sí, 4. Que ha sido muy criticado recientemente. Salen ellos y a ellos ya no les toca, tú me corregirás, les toca dejar la elección, digamos, organizada para el 2024, pero ya no les tocará a ellos como tal ser partícipes de esa elección. Yo te lo pregunto pues porque de alguna manera también me gustaría pues, que nos dieras tu lectura de cómo podría quedar un poco esto. Pero además me gustaría preguntarte algo que en redes sociales sí nos hicieron llegar. Te preguntan que si te gustaría a ti ser presidenta del INE. ¿Y qué le modificarías al INE? Bueno, creo que son 4 los que se van, una consejera, 3 consejeros, entre ellos el consejero presidente. Es la primera vez que se renueva el INE con base en esta reforma constitucional de 2014. Va a ser interesante ver cómo se desarrolla ese proceso. Digamos que nosotros seguimos trabajando, a pesar de que ellos están a menos de 7 meses de irse, pues de manera normal, en comisiones normales, desahogando los proyectos y los planes de trabajo. Y en este sentido, bueno, les tocará alguna parte, por ejemplo, el presupuesto que ya mandamos a la Cámara de Diputados, bueno,
al Poder Ejecutivo y ahí a la Cámara de Diputados, ya contempla gastos para el proceso electoral 2023-2024, porque en un año, menos de un año a partir de hoy, ya estaremos en ese proceso electoral de renovación de todo el Congreso de la Unión, de la Presidencia, de 9 gubernaturas, y claramente hay decisiones que se tienen que ir tomando. Sin embargo, pues todavía tenemos enfrente las gubernaturas del Estado de México y de Coahuila, esos dos procesos electorales. En Coahuila además se elige el Congreso local, 25 diputaciones, y estamos trabajando ahora justamente en ese tema, ¿no? Estos procesos electorales inician en enero. Mis compañeros se irán en abril y por tanto pues hay ciertas acciones que se tienen que ir detonando para ir organizando los procesos electorales. Por ejemplo, algunos estudios que estamos haciendo de si tenemos que tener el dato del municipio dentro de la propia boleta electoral impresa o se pueden poner en un sello ya cuando se hace el conteo y el sellado de las papeletas, y esto reduce tiempos de impresión, costos, el papel seguridad que necesitamos, el tiempo de distribución, por ejemplo. Entonces, hay algunas medidas que tenemos que ir adoptando y que ellos también formarán parte de alguna serie de medidas que tomaremos. Una prueba piloto, por ejemplo, que haremos por primera vez en el extranjero, que es una prueba de voto presencial de forma electrónica, es decir, las y los mexicanos, concretamente los que tengan credencial tanto en territorio nacional o en el extranjero, pero que sean del Estado de México, de Coahuila, podrán ir a sedes diplomáticas de nuestro país, en este caso concreto a 4, Los Ángeles, Dallas, Montreal y Atlanta, Chicago me parece, para poder emitir su voto de manera presencial. Entonces, estos temas es claramente otro de los que llevaremos a 2024. La experiencia que pase con este tema, pues nos ayudará a ver qué modificamos, qué quitamos, qué cambiamos respecto de distintos procesos que seguimos. Entonces, bueno, hay una serie de decisiones inmersas en las que participarán, pero concretamente como de cara al proceso electoral 2023-2024, pues ellos ya no estarán... ya como de salida. Exacto, incluso se van en abril, es decir, 6 meses antes de que inicie el proceso electoral federal, que obviamente es concurrente con varias elecciones a nivel local. ¿Y sobre ser presidente? Bueno, a ver, yo he tenido una trayectoria en el mundo electoral pues desde hace varios años. Yo entré al IFE en 1997, luego fui consejera electoral en la Ciudad de México de 2006 a 2013, es decir, ninguno de mis colegas que integra el Consejo General fue consejero electoral antes que yo fui la primera, ¿no? El primero de este nuevo capítulo, llamémoslo así, pues fue Lorenzo Córdoba, que entró en 2011 al INE, yo ya llevaba entonces 5 años de consejera electoral a nivel local. En esta trayectoria electoral estuve en la Sala Superior un tiempo y pues obviamente el tema de haber concursado varias veces para poder integrar el INE. Yo creo que a cualquiera de las y los que estamos ahí sería un orgullo ser presidenta o presidente del Instituto Nacional Electoral, por supuesto que me gustaría, pero es un tema que yo no resuelvo, lo resuelve la Cámara de Diputados y Diputadas y bueno, ellos tomarán las decisiones respecto a cómo hacer una convocatoria, en qué términos y al final a quién van a decidir que sea o que presida este órgano. A ver, solo ahí para salir de sospechosismos, como dicen por ahí, si me estás comentando que tendría que ser entonces el Poder Legislativo quien lo resuelva, ¿cuál es el proceso? ¿Se tiene ya definido? O sea, ¿de qué dependería que pudiera ser tú o que pudiera ser otra persona? El procedimiento, que además es importante esto, porque luego se alude a cómo llegamos y que son cuotas, etcétera. Pues el procedimiento está establecido en el artículo 41 de la Constitución. Ahí establece las etapas, los órganos que intervienen, las formas, qué elementos tiene que tener la convocatoria. Se puede inscribir cualquiera que reúna ciertos conocimientos electorales y que vaya pasando cada una de las etapas. Así ha sido desde 2014 a la fecha. Así han habido 3 renovaciones de 3 o 4 colegas cada vez y bueno, esta pues seguirá la misma ruta, ¿no? Otra vez lo que establece la Constitución para este procedimiento de designación de nuevas consejerías. Ok. ¿Lo ves difícil? Pues veo que es un proceso, pues yo diría, puede ser mejorable también el proceso de cómo se eligen consejeras y consejeros, pues pudiera ser, como todo en la ley y en la Constitución es perfectible y mejorable. Sin embargo, bueno, como yo lo veo y como un tema de regularidad legal, digamos, y constitucional, pues se seguirá el procedimiento que está establecido hoy en nuestra Constitución y entonces pues decidirán las y los diputados.
Ok, súper. Me brinqué, es que hay un tweet que te manda así como 3 o 4 preguntas juntas. Y entonces déjame retomar 2 de las que vienen en este tweet. Bueno, una cuando menos. Te preguntan que si en verdad crees que exista la neutralidad en los servidores públicos. Y supongo que tiene que ver, o lo contextualizo yo, pues por este debate que ha habido de que si el INE apoya o no a la oposición, que si el INE trabaja o no como un árbitro realmente legal. ¿Qué responder a la gente que critica esto? Bueno, yo creo que el INE es un árbitro electoral, no es el poder. Lo que hace el INE es, digamos, abrir los canales para el ejercicio del poder, para que la gente esté en un espacio de decisión pública, pero nosotros no ejercemos ningún poder. ¿Qué quiero decir con esto? Hay formas en las que el INE puede ser, digamos, dirigido. Yo no estoy de acuerdo en concreto en cómo se ha hecho en los últimos años, desde que entré al INE hasta ahora. Creo que es un asunto muy protagónico, de meterse en muchas controversias, de hacer declaraciones que no deberían ser hechas, porque creo que nuestra mesa de debate es justo la mesa del Consejo General. Ahí están los partidos políticos, estamos las y los consejeros, están incluso consejeros del Poder Legislativo de los partidos políticos que tienen grupo parlamentario, y yo creo que hacer estas declaraciones, digamos, pues muy complejas en torno a cualquiera de las decisiones que tomamos, revocación de mandato, presupuesto, las cuestiones que tienen que ver con radio y televisión, con los spots, con las declaraciones, pues creo que hay que hacerlas con más pausa, ¿no? Con mucho más cuidado y no estar en la línea justo esa, ¿no? El INE está con la oposición, está con el partido en el gobierno, el INE no está con nadie, el INE arbitra el ejercicio y el acceso al poder más que otra cosa, y en ese sentido no está ni a favor ni en contra de ninguno como debiera estarlo. El INE es garantía y por eso es un órgano constitucional autónomo que nos ha costado mucho trabajo construir para arbitrar el acceso al poder, pero nosotros no somos el poder. Yo no estaría de acuerdo con muchas declaraciones, nos pasa mucho en Consejo General que, ¿y eso a qué viene al cuento? No viene en el debate, no está en el orden del día, no es el punto del orden del día. ¿Para qué hacer esa declaración? Eres una gran servidora, me refiero en el sentido de que sabes muy bien cómo medir tus palabras, entonces déjame decirlo yo y ya nada más tú me dirás si sí o si no. O sea, nos estamos refiriendo a las declaraciones que suele hacer el consejero presidente Lorenzo Córdoba, las que están de repente salidas de la orden del día y todo esto que nos has comentado. Sí, pero diría que no solo el presidente, ¿no? Hay algunos otros colegas, digo no tantos afortunadamente, que también inciden en este debate incendiario y en provocar reacciones muy complejas, en abrir temas que para qué, y sí se han vuelto unas sesiones en las que se dicen cosas para provocar a los partidos políticos que entren al debate de determinados temas. Yo creo que eso no es garantía de neutralidad para nada. La garantía de neutralidad está en nuestro trabajo, en cómo decidimos, en que tenemos que hacerlo ajustado a la Constitución y a las leyes, y que siempre además hay un tribunal electoral que puede revisar cualquiera de los actos institucionales, es decir, ningún acto del INE es definitivo por sí, y por tanto hay otras instancias que pueden resolver si nos ajustamos a la ley y a la Constitución o si tienen que revocarse las decisiones que tomamos. Sí, que eso para la mayoría de la gente, digo, a lo mejor nosotros, bueno, obviamente tú que estás metísima en el tema electoral, nosotros que en la parte periodística nos ha tocado pues verlo, pues sabemos que después del INE hay un tribunal electoral, pero en el colectivo la gente siempre dice que es decisión del INE y se van con esta idea y esta finta, pero bueno. Déjame retomar preguntas de la gente que quisieron llegar a través de las redes sociales. Y creo que esto creo que lo has explicado, pero servirá nuevamente. Preguntan, ¿por qué en su boda solo aparecieron amistades panistas? Así de tajo lo digo, esto es absolutamente falso. En primer lugar fue una boda de amigos y de amigas, y en segundo lugar pues hubo de distintos partidos políticos, ya que los amigos y amigas estén en diversos partidos políticos, pero es absolutamente falso que solo fueron panistas. Podría mencionar varios nombres, pero pues creo que no es dado lo mediático que fue el tema de nuestra boda, pues creo que para qué sacar los temas, pero una fácil revisión de las personas que fueron hacen ver en primer lugar que fue una boda de amigos, de amigas, de familiares, y en segundo lugar que fueron personas que pertenecen y ocupan cargos públicos por parte de distintos partidos políticos. Carla, déjame retomar algo, bueno, seguramente lo sabes, pero para la gente que nos está viendo a lo mejor ya no lo recuerdan, estuvo aquí en esta misma sala el doctor Santiago Nieto, después de esta como ausencia mediática que tuvo un tiempo, tuvo a bien venir pues a platicar acá con nosotros, además hay una buena relación con él, pues, y la verdad es que debo decirlo,
hasta creo que le hice así cuando estábamos, porque platicó una cosa increíble de tu boda, bueno, de su boda, de la relación. O sea, me queda claro que más allá del hombre profesional que hemos visto, pues es un hombre en la extensión de la palabra en cuanto a sentimientos, un ser humano, una persona que se desvive, pues, en este amor que tienen, creo yo. No sé si se ve. Absolutamente. No. Y entonces entiendo además que, por ejemplo, el hecho de elegir la boda allá, en otro país, en otro contexto, y lo platicó el doctor Santiago Nieto en ese momento, ¿no? Responde a un tema personal de él. Lo que quisiera yo preguntarte es, a ti de repente, o sea, nunca hubo esta como alarma interna de decir, híjole, esto nos puede traer problemas, deberíamos reconsiderarlo, no sé, es muy fácil criticar desde afuera. Y ahora que ya pasó y que explotó, decir, no, pues, qué bobos, ¿no? Era muy fácil que los criticáramos por la falta de austeridad. Pero de repente, cuando está uno adentro, pues no es tan fácil. Bueno, creo que hay varios temas. Uno, nosotros estamos completamente felices, enamorados. Para nosotros fue un día mágico, especial, que planeamos con todo cuidado. Elegimos ese lugar por las razones que ya te dio mi esposo y que tienen que ver con un tema personal relacionado con su madre. Y la verdad es que también es un tema que ha dado muchas noticias y muchas de ellas falsas. El tema de podría haber sido más austero, sí, bueno, es Antigua Guatemala, ¿no? Es París, ¿no? Cuando fue como una boda en territorio nacional en México, en Cancún, en San Miguel de Allende, en Los Cabos, en donde me digas, pues eso obviamente mucho más cara. Nosotros cubrimos nuestros gastos, todas las personas que fueron cubrieron sus gastos, su avión, su hotel, su etcétera, no hubo que nosotros invitamos a 150 personas y les pagamos boleto, avión, la comida fue del lugar, el vino fue importado, sí, fue mexicano, queremos llevar vino mexicano, pues, ese es el vino importado en Guatemala, pues es el vino mexicano. Y la verdad es que yo creo que las personas que fueron te podrán decir que fue una boda muy bonita, pero más que nada por la mística de las personas que acudieron y porque es un lugar muy bonito, ¿no? No hay que hacerles gran cosas al lugar donde fue, sino que propiamente es un lugar tan bonito que no necesitas hacer grandes gastos, ni gran decoración, ni gastos ostentosos para que fuera esa boda. Que corrieron los ríos de champán, falso, yo ni siquiera tomé champaña, o sea, así te lo digo. Hubo alguna otra persona que en medios también dijo el vino está horrible, ¿no? Está bien, en gusto se rompen la comida, pues era la propia del hotel donde se realizó el tema, no nos llevamos un chef internacional pero creo que son una serie de cosas que se han ido diciendo con el afán de dañar, ¿no? ¿Cuál es el asunto? Nosotros nos quisimos casar, punto, no pensamos que fuera, por supuesto, ninguna mala idea, ni que nos iba a traer consecuencias positivas ni negativas, y me enorgullece decir que estamos absolutamente contentos, felices, y que, por supuesto, nunca hemos pensado en chin, lo hubiéramos hecho en México. Ay, qué mal, nos hubiéramos esperado 1 año, 2, 3, 5, no, para nosotros hemos vivido es más, estamos ya por cumplir 1 año en noviembre y estamos absolutamente felices de cómo hemos podido vivir estos meses, cómo han transcurrido y pues lo demás, para nosotros, y dicho con todo respeto, es lo de menos. Nosotros somos lo más importante para cada uno de nosotros. Si ustedes, amigos del Octavo, analizaron el tiempo que se tardó la doctora Carla Humphrey, ¿sí, doctora? Doctora, anda, candidata, doctora. Sí, ¿verdad? Doctora. En responder esto se darán cuenta que fue mucho más largo que todas las demás respuestas. Eso habla, por supuesto, de que sí es cierto. Sí, claro, o sea, bueno. Ya, yo nada más ando aquí de mi chichón. Carla, no, es que pasa, de repente como que parecía que son temas banales, pero traen un trasfondo importante. Por ejemplo, esta no es pregunta del público, eso lo pregunto yo, pero creo que sí es también importante sacarlo un poco a colación. O sea, otra de las críticas que se ha hecho no propiamente a la boda, sino a la relación, al matrimonio, es, por ejemplo, el tema de la casa. Y Santiago Nieto lo ha dicho hasta el cansancio, adquirieron más deuda más que otra cosa. Pero de repente sí, no deja de llamar la atención ahí, bueno, pues a ver, ganan tanto, los sueldos son públicos, son servidores públicos, cualquier persona podemos saber cuánto ganan ustedes, incluyendo todas las críticas y percepciones y lo que sea, ¿no? Pero bueno, esa deuda pública, a final de cuentas, pues sí, además de generar ruido, digamos, mediáticamente, pues también personalmente representa un esfuerzo para ustedes. No sé, ahora sí que duda metichísima, ¿cómo le hacen? O sea,
no es una deuda fácil. Aquí hay dos cosas importantes. Uno, pues yo no veo que se critique a todos las y los políticos, servidores públicos y demás que no tienen una sola deuda. Nosotros adquirimos una deuda, pedimos un crédito, nos dieron un crédito los dos y lo estamos pagando, como sucede con varios millones de mexicanas y de mexicanos. Nadie nos lo regaló. O sea, yo creo que tendremos que estarnos cuestionando a las personas que tienen 1, 10, 15, 20 casas en México y en el extranjero que no deben ninguna de estas casas, pues cómo han pagado esa serie de casas. Dos, yo sí tengo una restricción de recibir recursos por otras vías, pero mi esposo no. La UIF no tiene esa restricción, no tenía esa restricción y como bien sabes, pues da conferencias, clases, escribe libros, entonces pues obviamente tiene ingresos por regalías, renta un par de inmuebles, es decir, pues como hace todo mundo, financias una cosa con otras cosas. Yo afortunadamente no tenía además ninguna deuda, entonces por tanto decidimos tener este compromiso de por vida de una casa en la que nos queremos quedar a vivir, que nos gustó y que tenemos todo el derecho en decidir cómo gastamos nuestros recursos. Pero siempre se dice es que con ese dinero no les da. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben qué otra fuente cómo saben si mis papás me dejaron A, B o C, mi familia tiene acceso a otra serie de recursos? En el caso de mi esposo, claramente él no tiene ninguna restricción ni legal ni constitucional para recibir otra serie de recursos. Entonces creo que es el tema de, claro, con ese sueldo les dieron ese crédito. Pues es falso, ¿no? Lo que se hace, ya hace cualquier banco y cualquier institución bancaria, porque pedimos en varias, fue hacer este análisis de a cuánto podría acceder este crédito y cómo habría que pagarse y en cuántos años. Y bueno, obviamente la que resultó más benéfica para nosotros fue una y decidimos hacerlo por esa vía. Pero pues no hay nada oculto, tan es así que la prensa se enteró porque lo registramos en nuestras declaraciones patrimoniales, no estamos escondiendo nada. Entonces yo la verdad es que me pregunto, ¿qué tipo de servidoras y servidores públicos queremos en este país? Estos que esconden todos los gastos, que esconden todos los bienes, que esconden todas las casas, que son miembros de cualquier cantidad de empresas, negocios, consultorías, asesorías, etcétera, o aquellos que dicen, bueno, sí, vamos a adquirir este crédito y lo vamos a pagar con nuestros recursos. Pues me parece que yo aspiraría a tener claridad de dónde están saliendo esos recursos y qué es lo que quieren pagar. El por qué, pues cada quien puede decidir en qué gasta sus recursos y nosotros decidimos pues tener un bien inmueble pues para de aquí a que pues tengamos vida, ¿no? Y sigamos, por supuesto, viviendo juntos. Sí, claro. En la respuesta anterior hacías tu alusión justamente como este tema mediático y lo retomo porque hay una pregunta que me parece de la gente interesante. Te preguntan si consideras que por tus relaciones personales tus relaciones personales que son un pretexto para ejercer violencia política de género en tu contra, que además tú has sido una gran promotora de terminar con la violencia política de género, sobre todo. Absolutamente. Sí. O sea, ahí sí. Sin duda alguna. Que hay que aplaudirle a Carla Humphries, esa chamba. No, pero te diría que se han usado y en primera instancia, pues mi exmarido me ha violentado políticamente una y otra vez y lo sigue haciendo ahora a través de mi esposo, ¿no? Mi exmarido y fue el que hizo que 4 veces que yo concursé para ser consejera electoral, pues claro, él siendo presidente del Senado, les hablaba a ministras, ministros, diputadas, diputados, presidentes del partido y cualquiera te lo podría contar, ¿no? Y te lo podría confirmar en cómo bloqueaba y bloqueaba una y otra vez estas aspiraciones. En todos los casos yo siempre quedé con los primeros lugares, el primer lugar en los exámenes, el primer lugar en los ensayos. Entonces era un tema político que iba por abajo y que claramente pues en ese momento no conocemos como violencia política, pero que era alguien que te violentaba políticamente. Y no solo él, después cuando me casé, pues igual, recuerdo una sesión en Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal en esa época, en la que me pedían que si me iba a casar, tenía que renunciar porque en aras de mi honrosa y honorable trayectoria, mi imparcialidad, pues ya no iba a ser imparcial porque me iba a casar con esa persona. Y decía, bueno, ¿y qué a las mujeres nos hacen lobotomía? O sea, tú te casas y ya no piensas por ti, ya no decides por ti, te dicen qué hacer. Y la verdad es que lo más triste es que eso fue en el 2008.
Veamos cuántos años han pasado, casi 15, y seguimos con los mismos argumentos. O sea, yo veo Twitter y que si eres panista, no, que si se casó con quién sabe quién, oigan, no se puede de verdad evaluar una persona por las cosas que hace, por las que decide, por dónde ha llegado, por cómo ha llegado, por qué es lo que defiende, como dices, ¿no? A mí me parece muy grave la violencia política que viven las mujeres en nuestro país, cuando quieren ejercer un cargo público, cuando quieren acceder a uno, las mujeres en pueblos y comunidades indígenas, que ni siquiera se les permite presentarse a elecciones, la violencia que viven todos los días, pues es algo que obviamente tenemos como país que combatir, que sancionar, que reparar, que erradicar, y lo que estamos haciendo es que por abajo del agua seguimos permitiendo estos discursos. Estos discursos de violencia yo los enfrento en Consejo General. Hay expresiones que no las puedes creer, de un año, ¿no? De decir, ¿por qué van a cambiar propuse cambiar 2 fórmulas de diputaciones para tener la primera Cámara de Diputados y Diputadas integrada con 250 diputadas y 250 diputados, y los argumentos de compañeros míos fue que yo quería infringir la ley y cambiar las normas, y otro dijo, ¿cómo es posible que por un cromosoma quieran cambiar una fórmula de diputados? Y yo dije, wow, eso el año pasado, no te estoy diciendo en 2010, 12, 15, el año pasado. Y este tipo de discursos son importantes, no es porque aquí los venga a echar de cabeza, sino porque es importante... Es tu espacio, cabeza. Pero es importante visibilizar estos temas a los que nos tenemos que enfrentar, porque los seguimos enfrentando, ¿no? Es un tema que no se resuelve de la noche a la mañana y que incluso a nuestros colegas hay que decirles, ¿están escuchando lo que están diciendo? Entonces ya tienden a restringirse, incluso cómo evalúan, ¿no? La paridad es 50%, punto. No, eso no dice la Sala Superior y eso no dice la Constitución. El 50% es el piso. Si más mujeres ganan, por ejemplo, un escaño, una curul, una senaduría, no se los tienen por qué quitar. Pero eso es lo que entienden colegas míos hoy, en este año, en el año pasado. Y esas son las luchas internas que tenemos que dar para asegurar la paridad en gubernaturas, por ejemplo. Un tema que costó mucho trabajo. Me acuerdo perfecto que cuando ya tenía el primer acuerdo de paridad en gubernaturas para las elecciones de 2020-2021, me habla el consejero presidente, Carla, es que los senadores quieren hablar con nosotros, están muy ocupados, muy preocupados. Y yo, muy bien, ¿y qué? ¿Nos van a matar, linchar o qué? Hablamos y no había ninguna mujer y comencé a buscar senadoras. Y las senadoras a la quinta de todos los partidos me dijo, Carla, es que nos prohibieron meternos en ese tema. Prohibir es igual a violentar, es violencia política. ¿Por qué? Porque luego les quitan las presidencias que tienen, las secretarías, no las dejan subir a tribuna, no las dejan presentar iniciativa, no les dan recursos para una política pública. Eso estamos hablando del año pasado. Entonces, para que veamos dónde están esos temas, y por eso yo digo, sí, a mí me violentó mi exmarido políticamente varias veces. Él no ha negado porque, claro, es muy difícil probar. ¿Cómo te prueba una senadora que le dijeron, si te metes en el tema de paridad en gubernaturas, te voy a quitar la presidencia? Pues claro que no se lo dejan por escrito, evidentemente. Entonces son estas actitudes que son muy difíciles de probar, pero que de verdad hay que visibilizar para que hombres y mujeres podamos combatir este tema de la violencia de género. No, bueno, sí, durísimo. Y la verdad es que sí, digo, periodísticamente hay que reconocer además esta lucha que has tenido y que afortunadamente has logrado además conseguir ciertos consensos como estos que me platicabas del Senado, que sin duda son importantes, y un tema, pues ya ni siquiera nada más del INE, o sea, creo que en muchos órganos del públicos, pues, tienen este mismo problema. Pero bueno, déjame retomar preguntas de la gente, porque si no se nos va el tiempo. A ver, el INE no es pulcro. De cara a la reforma que se va a discutir en el legislativo, ¿cuáles son los cambios que debería hacerse o el INE debería quedar igual? Te pregunta. Bueno, yo creo, no puedo compartir el tema de que no es pulcro, porque hablábamos hace un rato de las diferencias entre la Sala Superior y el INE, ¿no? Y que todo el mundo dice, es que el INE decidió, el INE dijo, el INE determinó, aunque hay una Sala Superior. ¿Y por qué es esto? Porque el INE es mucho más visible. Es una caja que se puede ver desde cualquier lado, casi de cristal. Hay medios de comunicación ahí, partidos políticos, representantes de las cámaras, obviamente consejeras y consejeros, que no pasa en los tribunales y en general en el Poder Judicial.
Entonces creo que por eso pues no puedo compartir el tema de la pulcritud o no, más bien yo diría es pulcro, es transparente y es abierto. Todos sabemos que se decide, todas las comisiones son abiertas, los partidos políticos son parte integrante de las comisiones del Consejo General. Pero, pues yo creo que por otro lado, pues todas las leyes son perfectibles, ¿no? Te diría, a ver, sí, ¿podemos llegar con este marco electoral a 2024? Sí, sin duda. ¿Se puede organizar un proceso electoral exitoso? Sí, sin duda. ¿Se pueden cambiar cosas? Claro. Yo no cambiaría nada a nivel constitucional. Creo que es riesgoso. Estamos ya en septiembre de 2022. Cambiar algo que implique cambios sustanciales a la institución o a cómo organizar procesos electorales, particularmente de cara al siguiente proceso electoral, que otra vez será el más grande de la historia. Tendremos casi 96 millones de personas en el padrón electoral, instalaremos 166,000 casillas en todo el país. Sigue creciendo la población y obviamente siguen siendo las elecciones más grandes cada vez. Ahora, reformas legales yo sí haría, por supuesto, obligaría a que se legislara en materia de paridad en gubernaturas y paridad en ayuntamientos, en presidencias municipales. Ahí las mujeres apenas Pero alcanzan... ya no estamos en lo del INE, o sea, ya sería... No, se pueden hacer cambios legales, no constitucionales. ¿Qué haría yo? Urna electrónica, siempre con el tema de voto electrónico me topo con constantes negativas de distintos integrantes del INE. No, es que no está permitido por la ley, no, es que no es seguro, no, es que si apenas estamos logrando, digamos, que se crea en las elecciones y en que se cuentan los votos en papel, ¿cómo vamos a cambiar a electrónico? Yo digo, pues es que creo que estamos hablando de países a distintas velocidades. No puedes cambiar un voto electrónico en 5 minutos en todo el país, pero las urnas electrónicas en el INE siempre se dice, es que no tenemos experiencia. Pues no, si usamos 100 en cada proceso, a nivel de las entidades federativas, llevamos 17 años probando urnas electrónicas. Sí. 17. Voto en el Internet, lo hicimos en el IEDF hace 10 años. El INE lo acaba de autorizar para la elección pasada. Se tarda 10 años en modificarse toda esa estructura que se llama INE. Hoy en la mañana tenemos un debate, bueno, no un debate, pero... En los tiempos de Woldenberg, este primer IFE, se hacían unas reuniones que se llaman regionales por circunscripción. Tenemos 5 divididos en el país para ver a las personas que trabajan en el INE en cada uno de los estados y en las vocalías. Y yo decía, oigan, no podemos tener esas mismas reuniones como si no existieran plataformas virtuales, redes sociales y otra forma de comunicarnos con nuestra gente, sino que estas se hacían en 3 días en distintas sedes a las que iban las y los consejeros, asesores, vocalías. Me parece un gasto excesivo. Creo que, claro, hay que privilegiar el tema presencial, conocer a la gente que trabaja en el instituto, pero creo que también pueden hacerse de otras formas. Entonces, me dice, ¿se puede cambiar? Sí, yo cambiaría, garantizaría paridad en gubernaturas, paridad en ayuntamientos, el voto electrónico en cualquiera de sus formas y dejar al INE que vaya tratando voto anticipado. Muy importante para personas en hospitales con alguna discapacidad o gente, por ejemplo, que trabaja en plataformas petroleras, algunos colectivos que quizá no pueden estar en su sección electoral el día de la jornada. Y para mí, sin duda, yo aspiraría que en este país cualquier persona, incluso desde el extranjero, pueda votar por los cargos que le corresponden de acuerdo a su domicilio de cualquier lugar del mundo. Si es en una urna electrónica, si es en una plataforma digital, si es en por internet, si es presencialmente, pero que puede ejercer sus derechos políticos y electorales de manera plena. Incluso ahora en las consultas populares o en la revocación de mandato. Entiendo evidentemente que es un tema súper complejo y a lo mejor yo lo voy a simplificar muchísimo en aras de lo que entiendo que es el trasfondo de repente de estas preguntas. Estos cambios que tú nos has hablado, pues sí, sin duda son muy, muy interesantes. Pero de repente siento yo, a lo mejor me equivoco, ¿no? Siento yo que la gente de repente pregunta si el INE no debería cambiar, por ejemplo, en cuanto a estos temas que han sido muy mediáticos, como por ejemplo bajarse los sueldos, reducir de repente el número de consejeros, centralizar todas las elecciones, que en lugar de que haya el OPLES, ¿se llaman? ¿No? Tú me dirás qué significa OPLE porque no me acuerdo, ¿no? En cada entidad, o sea, que pudiera el INE, o sea, que son básicamente las propuestas que ha expuesto a la sociedad del presidente en sus mañaneras. Hay muchos de esos temas que el INE no puede tocar porque son temas de ley. Nosotros podemos hacer muchas... ¿Qué es lo que me dices que no se puede reformar constitucionalmente?
Constitucionalmente, por ejemplo, cambiar a un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, los temas de reducir los escaños en las cámaras, es un tema que está en la Constitución, el tema de reducir el financiamiento de los partidos políticos, es un tema que está en la Constitución, el tema si va a haber financiamiento de campaña o no, es un tema que está en la Constitución, el tema de cómo se van a utilizar los tiempos del Estado en radio y televisión, es un tema de la Constitución. Hay muchos temas, nosotros no somos legisladoras ni legisladores. Esos, además, por lo que se requiere para modificar la Constitución, creo que los tiempos no están para eso y yo no aprobaría una reforma tan importante en una elección de presidencial, sino en una intermedia. Por si hay que ajustar algo, pues hay tiempo de ajustar, hay 3 años para ajustarlo. Modificaría cosas de ley que lo tiene que hacer también el Congreso de la Unión, no lo podemos hacer nosotros. ¿Qué podemos modificar que yo haría? Yo, por ejemplo, habría varias áreas del instituto que las haría mucho más delgadas, mucho más chicas, adelgazaría la estructura en varios de los temas. Yo creo que una Junta General Ejecutiva, está el Consejo General y el siguiente órgano en importancia es la Junta, no tiene ninguna razón de ser, por ejemplo. Sí creo además que en el tema de fiscalización, para mí, es muy importante que no se están atendiendo los temas relevantes en fiscalización. No estamos viendo el tema de recursos ilícitos en las campañas electorales, el uso de recursos públicos, pero que se utilizan ilícitamente en las campañas, el uso de recursos en efectivo, incluso, por ejemplo, el uso de monedas virtuales. Seguramente estamos a 2 de empezar a ver este tema en elecciones y en el INE no hay nadie preparado para ver eso. ¿Qué es una blockchain? ¿Cómo se utilizan los BAS? Los proveedores de servicios de activos virtuales, cómo funcionan las Bitcoin, cómo podían funcionar en elecciones, es algo que nadie ha visto. Cómo se hacen estas triangulaciones, personas políticamente expuestas, beneficiarios finales. Hay muchos temas que podemos tratar vía reglamento. Tenemos un reglamento de fiscalización de este tamaño que para mí no sirve para nada. O sea, sirve para de forma entregar el informe, saber cuánto, qué plazos, qué es lo que tengo que reportar, pero a ver, seamos claros. El término que tenemos que nosotros saber como autoridad, pero la ciudadanía, es en qué gastan, qué ingresan y en qué gastan los partidos políticos y las candidaturas. Y eso no está en lo que informan, está fuera de lo que informan. Entonces creo que hay muchos temas que hay que hacer frente vía reglamentaria. Y que bueno, también ahí hay que decirlo así, pues unos acabamos de entrar, otros van a la mitad, otros ya se van. No hay tampoco este gran ímpetu por hacer cambios. Me dicen que soy muy arrojada, muy aventada y quiero hacer los cambios ya, para hoy, pero pues es que yo creo que o los haces, yo soy una persona que hace cosas, ¿no? Que piensa cómo se hacen y vamos a ver y en 3 años vemos en la próxima elección cómo funcionan, no. Yo creo que las cosas, y para eso estamos aquí, para hacer que las cosas sucedan. Hay un temazo que tocabas, y creo que ha sido discusión o debate de mucho tiempo atrás, que es justamente el de financiamiento a candidatos y candidatas. Entiendo que nuestro sistema mexicano tiene que pasar justamente por financiamiento a partidos políticos, tratando de evitar que haya dinero sucio en las campañas, pero la realidad es que pasa. No es un secreto para nadie el narcofinanciamiento a algunos candidatos, si bien es bien complicado de comprobar. Entonces, en este caso, pues aprovechando que sacaste todo el tema, y esta es pregunta más bien mía, curiosidad mía, es ¿qué propuesta habría ahí? Porque, digamos, entiendo por ejemplo las blockchain y digo las criptomonedas y la tecnología del blockchain y todo esto, pero a lo mejor digamos que lo vemos un poquito más lejano, y sobre todo ahorita que con el tema de la hiperinflación y las guerras y todo, las criptomonedas se fueron para abajo, entonces va a ser un tema ahí, digamos, todavía viendo que se recupera. Pero el otro es una realidad ya. O sea, que el crimen organizado esté poniendo candidatos y en algunos casos servidores públicos, creo que está, cuando menos periodísticamente, muy documentado. ¿Habría ahí alguna forma de hacer algo? ¿Tendríamos que cambiar el sistema de partidos? ¿Tendríamos que permitir, como ocurre en otras naciones, en el caso más cercano a Estados Unidos, que cada candidato, que cada partido pudiera obtener recursos propios y destinarlos a sus campañas?
A ver, en nuestro país sí pueden obtener recursos propios, pero están sujetos a determinados límites. Las personas, por ejemplo, de carácter mercantil, las empresas no pueden aportar a partidos políticos. Hay una serie de reglas. Yo lo que creo es que nos estamos tardando en adoptar, por ejemplo, está el Grupo de Acción Financiera, de la que México es parte desde el año 2000, y que establece estándares, 40 recomendaciones para prevenir el lavado de dinero, por ejemplo. Tiene otro tema que es financiamiento al terrorismo, pero en este concreto, prevención del lavado de dinero. Y yo creo que son estándares que desde que llegué he estado hablando de cómo incorporarlos a la normatividad en materia de fiscalización en el INE, y pues honestamente nadie los entiende ni les quiere hacer caso, ¿no? Me he peleado por ver quiénes son, por ejemplo, los accionistas de muchas de las empresas a las que los partidos políticos o candidatos contratan, pues para saber quién es el accionista final, a quién se van estos recursos, una cosa que se llama internacionalmente el beneficiario final. Entonces les digo, oigan, pues vean los padrones, quiero los padrones y ver quiénes son los accionistas. Oigan, no, consejera, es que solo tenemos esos documentos desde hace 10 años. Vayan a la Secretaría de Economía, que tiene un padrón de todas las empresas, y ahí se tienen que reportar cómo suceden los cambios accionarios a las partes sociales. Hay que solicitar información, es básica la colaboración con otras autoridades del Estado mexicano, con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, con la UIF, con el SAT, por supuesto, por ejemplo, con la Secretaría de Economía, con las autoridades, digamos, financieras a nivel local, aquellas que saben, por ejemplo, y que llevan los prediales, por ejemplo, los registros civiles. Tienes que saber quién es la prima, a quién le puede abrir una cuenta, quiénes son las personas políticamente expuestas y a quién tienes que estar fiscalizando. Y si el INE no fuera competente para eso, decirle a alguna autoridad, oye, pues este es candidato, yo creo que tienes que revisar a su círculo cercano, porque generalmente pues eso es lo que pasa, ¿no? Van a una cuenta de la mamá, el papá, un compadre, un primo, un hermano, etcétera, etcétera. Y creo que esas grandes ligas, un tema que creo que el INE tampoco ha combatido adecuadamente es la lucha contra la corrupción. Y creo que tenemos muchas formas para hacerlo, por ejemplo, estos estándares, esta colaboración permanente, no solo en campañas con distintas autoridades del Estado mexicano, y también hay que decirlo, el dinero que sale de campañas y que sale del país por medio de la corrupción no se queda en México, muchas veces está en el extranjero, en compra de inmuebles, compra de empresas, incluso en cuentas bancarias en el extranjero. Necesitamos, por las vías que tenemos como país, poder tener acceso a esa información. Y dos, y muy importante, si tenemos una Fiscalía General de la República que se niega constantemente a darnos información, y entonces no podemos resolver casos como Odebrecht, que pues yo llegué hace 2 años, pero llevan años queriendo resolver sin acceso, tuve que proponer que se buscaran las rutas jurídicas para que nos dieran esa información. Finalmente la Sala Superior obligó a la Fiscalía a darnos esa información. ¿Y qué hizo? Se fue a la Corte en controversia constitucional y le dieron una suspensión provisional. Afortunadamente la segunda sala la obliga a darnos ya esa información, pero digamos que tenemos que estar siempre luchando con estas especies de trabas que hay para darnos información. El propio hermano del presidente fue a entregar toda su información, que ahorita se está revisando ante la autoridad electoral, ante la Unidad Técnica de Fiscalización. Híjole, bueno, interesantísimo. Hay un montón de temas que se quedan por ahí, pero se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias, consejera Carla Humphrey, por venir aquí a la sala del conversatorio. Al contrario, y espero que me invites más seguido a seguir platicando de estos y otros temas. No, sí, vamos a estar muchísimo en contacto. Oigan, pues nos tenemos que ir, pero nos vemos el próximo jueves, por favor, igual 9 de la noche a través de los canales de la Octava Digital. Por lo pronto, no olviden seguirnos, no olviden compartir y, por supuesto, estar muy pendientes de toda la programación que tendremos aquí para ustedes. Por lo pronto me despido, soy Daniel Rosas. Carla Humphrey, muchísimas gracias. Gracias. Y nos vemos la próxima. Bye.